Es un gusto y un honor estar en esta conferencia magistral de la doctora Vandana Shiva. Antes que nada, queremos dar un saludo de la maestra María Luisa Albores, quien hubiera estado muy complacida de estar en esta sesión, pero no le es posible porque la llamó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, está con nosotros, ha designado al subsecretario de Política y Planeación Ambiental, al doctor Arturo Argueta, para conducir y coordinar este evento. Asimismo, es un gusto contar con entre nosotros con la doctora Sandra Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, quien está acompañada por el doctor Carlos Lamot Zavala, que es vicerrector de la sede de Coatzacoalcos, y por el doctor Carlos Ávila Bello, coordinador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad de la Universidad Veracruzana. Cabe mencionar que esta conferencia se hace en el marco de un convenio que se firmó entre la Semarnat y la Universidad Veracruzana. Es un convenio para el fortalecimiento de capacidades para la protección y conservación de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado en la Sierra de Santa Marta, Veracruz. Este convenio para la Secretaría es sumamente importante, pues abre la puerta para la estrecha colaboración que permitirá tener un mayor acercamiento de la Secretaría a los territorios. Muchas gracias, doctora Ladrón de Guevara. Asimismo, pues celebramos las palabras, la conferencia que la doctora Vandana Shiva, quien además de ser una académica de alto rango, es una de las más connotadas exponentes del movimiento internacional en defensa de la biodiversidad. Ella participó activamente en los debates cuando se elaboró el Convenio de Biodiversidad, de Diversidad Biológica, el CDB, y además su país es sumamente relevante por la gran megadiversidad que tiene la India. Somos países hermanos en ser país megadiverso. Claro, la India siempre decimos 10 veces más que nosotros y nosotras, y por su aplicación del protocolo de Nagoya. La India ha logrado una aplicación del protocolo de Nagoya preservando sus recursos y preservando el gran conocimiento que tienen alrededor de los mismos. Saludamos a la doctora Shiva y por supuesto a este país hermano que sabemos hoy está sufriendo las consecuencias de esta terrible pandemia. Un saludo con mucho afecto y desde el fondo de nuestro corazón. Sin más, quiero darle la voz para abrir esta conferencia al doctor Arturo Argueta. Muchas gracias, Adelita. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Un gran saludo. Transmito un cordial saludo a Vandana Shiva y a Sara Ladrón de Guevara, a los Carlos, a todas y a todos los compañeros que intervendrán en esta sesión, así como a quienes están inscritos y participando de esta videoconferencia. De parte de la maestra María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente, quien, reitero lo que señaló Adelita, estaría muy contenta de estar aquí en este momento. El pasado 22 de mayo celebramos el Día Internacional de la Biodiversidad, una fecha establecida por la Organización de Naciones Unidas a partir del año 2000. Se eligió este día para conmemorar la fecha de adopción del Convenio sobre la Diversidad Biológica en la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, Brasil, justamente hace casi 30 años. Conmemoramos también la firma de este importante convenio que fue ratificado por 191 países y que ha dado origen tanto al Protocolo de Cartagena como al Protocolo de Nagoya. Ambos documentos de gran relevancia para todos nuestros países
Pues ahí se reconoció la necesidad de un acceso adecuado a la biodiversidad, una transferencia apropiada de tecnologías, teniendo en cuenta los derechos de soberanía sobre los recursos y los conocimientos tradicionales asociados. México cuenta con una gran riqueza biodiversa. Somos, junto con India, como ya se dijo, China, Perú y Colombia, 5 países con una gran variedad de ecosistemas, ecorregiones y prácticamente todos los tipos de vegetación conocidas. En la actualidad se reconoce que esta amplia diversidad biológica está indisolublemente ligada a la riqueza cultural de los pueblos originarios, ya que la mayor parte de esta biodiversidad se crea y se recrea todos los días a través de una relación profunda de las comunidades originarias, locales, afrodescendientes, con los elementos de la naturaleza, de tal manera que esta relación se ha podido preservar para las generaciones presentes y futuras, es decir, de manera sustentable, fuertemente sustentable, gracias al esfuerzo realizado desde el territorio por las comunidades indígenas y locales de México, pero también del mundo. Por las mismas fechas, en 1992, Nischmann acuñó un concepto que denominó axioma biocultural, con el que define la enorme interdependencia entre lo natural y lo social. Señala que esa interdependencia ha dado lugar a la conservación simbiótica, en la cual la diversidad cultural y la diversidad biológica son mutuamente dependientes, y los ejercicios de mapeo que hemos visto, donde las áreas protegidas y las grandes áreas de biodiversidad, los hotspots, están ligados justamente a territorios de pueblos originarios en el mundo. En el CDB se incluyen los temas de la conservación, del conocimiento tradicional, del conocimiento ecológico tradicional y el conocimiento ambiental de los pueblos del mundo, asociado a la biodiversidad, así como la necesidad del reconocimiento de tales saberes y la propiedad intelectual, entre otros aspectos, en los artículos 8J, 10C, 10D, 17, inciso 2 y 18, inciso 4. Sin duda alguna, hay todavía un largo camino por recorrer respecto al reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos sobre sus recursos, saberes, prácticas, formas de apropiación y manejo no destructivo y sustentable de su legado biocultural. Otro elemento fundamental y muy importante al lado de la biodiversidad es la agrobiodiversidad. Tenemos que señalar nuestra planta madre, la planta de maíz, aquí a la izquierda de Adelita, nuestro yunta de ganado cebú aquí enfrente, y todo el muestrario de maíces del país que es parte de la colección de Adelita. Esta agrobiodiversidad, recordémoslo muy bien, tiene en algunos casos más de 9,000 años de antigüedad en nuestro país. Lo asombroso es que esos procesos de domesticación y diversificación siguen hasta el día de hoy y seguirán, gracias a un manejo incesante y amoroso por parte de las y los campesinos del mundo, que continúan conservando las variedades nativas y acrecentando los potenciales de adaptación, manejando la plasticidad de los cultivos que han dado de comer al mundo. Y todo ello no se hace solo como una tarea técnica, esto es algo importante de subrayar, sino que ahí debemos analizar los patrimonios sociales, organizativos y culturales que el neoliberalismo nos impidió ver y entender. Nuestro compromiso en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es cuidar la vida, y la biodiversidad es la vida en la tierra. Así que nuestras tareas son impulsar el conocimiento y la conciencia de la estrecha interdependencia entre la biodiversidad y los pueblos. Como base de sistemas alimentarios sanos, una buena nutrición,
resaltar la estrecha relación que la salud tiene con la biodiversidad y los ecosistemas saludables. Mantenemos también la atención en las formas en que las comunidades han preservado esta riqueza a lo largo de siglos, impulsando políticas ambientales que reconozcan en primera instancia el papel central que han tenido en la creación y recreación de la biodiversidad y la agrobiodiversidad. Reiteramos el compromiso, finalmente, de trabajar a favor de la biodiversidad y de los pueblos que la mantienen para bien de nuestra sociedad y de nuestro planeta. La naturaleza es nuestro origen, es la sabiduría, es la salud de nuestros pueblos y es la vida misma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Argueta. Como ustedes habrán podido escuchar, este evento también es el marco para presentarles a ustedes la política que desde esta secretaría se va a impulsar para implementar el protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y al conocimiento tradicional asociado en el marco de este Día de la Biodiversidad. Le damos enseguida la palabra a la doctora Sandra Ladrón de Guevara, quien es rectora de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecer la presencia y la participación del doctor Arturo Argueta Villamar, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. A través de él envío cordiales saludos a la secretaria María Luisa Albores González y saludo también, por supuesto, a Adelita San Vicente, que está conduciendo esta reunión. Nos da muchísimo gusto a la Universidad Veracruzana haber establecido lazos certeros con la Secretaría de Medio Ambiente porque coincidimos en sus metas y en su visión de la riqueza de la biodiversidad en nuestro país y, por supuesto, en el mundo. Quiero agradecer muchísimo la presencia de sabiduría de Vandana Shiva Nandiana, que desde la India nos va a compartir esta visión tan importante que podemos disfrutar, y eso nos da mucho gusto en estos tiempos a través de las plataformas digitales. Saludo a mis colaboradores, al vicerrector de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, el doctor Carlos Lamont Zabaleta. Están 418 participantes ya en esta sesión de Zoom y sabemos que también a través de otras plataformas digitales nos pueden seguir y podrán seguir haciéndolo en tiempos posteriores, y eso multiplica los alcances de estas sabidurías. Me da mucho gusto, por supuesto, que está Carlos Héctor Ávila Bello, el doctor Ávila, quien encabeza un centro, el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad, después de un largo trabajo de investigación y yo diría de activismo en lo que significa el conservar la biodiversidad, se une este centro a las entidades de investigación y de docencia que tenemos esta visión de la riqueza que significa tanto la diversidad biológica como la diversidad cultural. Yo quiero comentar que nuestra Universidad Veracruzana, por estar precisamente en el estado de Veracruz y formar parte de esta región sur-sureste, es de las regiones con mayor biodiversidad y también con una enorme diversidad cultural. Y la Universidad Veracruzana ha sido congruente con estas diversidades y ha establecido entidades que la conservan también y que la difunden. Entonces, este centro de estudios interdisciplinarios en agrobiodiversidad se suma a otros esfuerzos, como es el Ecodiálogos que tenemos aquí en Jalapa y que busca este intercambio de saberes con respeto a los saberes milenarios frente a los saberes científicos en la búsqueda de una mejor comprensión y un mejor cuidado del entorno. También tenemos el CITRO, que es el Centro de Investigaciones Tropicales, que ha generado una serie de saberes y que incide e investiga los saberes milenarios, los saberes tradicionales. Y además tenemos 4 sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural y, como bien se ha dicho,
como bien lo dijo el subsecretario, hay una coincidencia de los espacios de conservación de gran biodiversidad con la diversidad cultural, étnica y lingüística en nuestro país. La Universidad Veracruzana ha reconocido eso desde su creación y de hecho nosotros nos encontramos a lo largo de todo el estado, de manera que sabemos identificar que incluso en una entidad como lo es Veracruz, una entidad federativa, hay una enorme diversidad. De hecho, simplemente nuestra geografía ya significa la posibilidad de esta diversidad. El pico de Orizaba llega a una altura de 5.636 metros y por otro lado tenemos cientos de kilómetros de costa, de manera que tenemos desde el nivel del mar hasta las alturas más significativas en nuestro país y eso genera también una gran biodiversidad. Lo que yo quisiera subrayar es que a lo largo de la historia de la humanidad, pues podemos siempre identificar diferencias, pero que muy lamentablemente los seres humanos tendemos a jerarquizar esas diferencias y queremos decir que algo es mejor que lo otro. Y eso se ha hecho tanto en términos biológicos como culturales. Y eso ha incidido en la discriminación. Eso ha justificado hasta políticas que llegan hasta el racismo. Y de la misma manera, en la diversidad biológica se tiende a favorecer una especie frente al resto o una raza frente al resto. Y es muy lamentable que no apreciemos esas diversidades. Creo que experiencias como esta, la conferencia que hoy se organiza con Vandana Shiva encabezándola, fortalecer el pensamiento de la riqueza que significa la diversidad. Y en la Universidad Veracruzana estamos empeñados en celebrar esa diversidad, en conservar esa diversidad y en difundir esa diversidad. Y lo hacemos en términos biológicos y lo hacemos en términos culturales. Y buscamos esa convivencia respetuosa, no solo de tolerancia, no solo de soportar que hay lo distinto, sino del aprecio, de buscar fomentar esa biodiversidad y de entender que la diversidad es la riqueza patrimonial de la humanidad. Creemos que debemos de incidir como institución de educación superior en la conciencia de esa biodiversidad y de esa diversidad cultural, y la mejor manera de hacerlo es no solamente en los programas educativos que lo hacemos, no solamente en los centros e institutos de investigación que lo hacemos, sino buscando estas plataformas que nos permiten llegar a un público más amplio para difundir el conocimiento, la sabiduría, el respeto y el reconocimiento de que lo diverso es la riqueza del patrimonio. En este caso, de las y los veracruzanos, de las y los mexicanos, pero estando enlazados con un país con tanta diversidad étnica, cultural y biológica como lo es la India, reconocemos la riqueza de esta diversidad a nivel mundial. Muchas gracias por permitir a la Universidad Veracruzana participar de estos esfuerzos, por la colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y por permitirnos estar presentes en algo que consideramos fundamental en la visión de la conservación de la naturaleza y de la cultura. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias, doctora, rectora de la Universidad de Veracruz, veracruzana. Disculpe por el cambio de nombre, la doctora es Sara, no Sandra, disculpe, y muchas gracias por sus palabras, efectivamente, y ella que es doctora en antropología, pues conoce muy bien de esta condición cultural tan ligada a nuestra biodiversidad. Y como lo ha dicho y lo hemos dicho en muchos espacios, lo que hacemos es hacer milpa. Hemos dicho que como la milpa se reproduce en el campo de manera virtuosa, en una combinación perfecta entre el frijol, el maíz, la calabaza, los quelites, el jitomate, los chiles, asimismo, si lo tenemos en la mesa, pues nos dará una comida variada y suficiente para nuestra alimentación.
pero llevado a la sociedad sabemos que es una forma de convivencia, como lo señala la rectora, horizontal, una forma de convivencia virtuosa, en que la diferencia no sea un obstáculo, al contrario, sea una forma de potenciarnos. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra para presentar a la doctora Shiva, como se merece, al doctor Carlos Ávila Bello, coordinador del Centro de Agrobiodiversidad. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Arita. Buenos días, saludos a todas y todos. Pues antes de, bueno, me toca el honor de presentar a la doctora Vandana Shiva. Realmente es para mí un honor. Pero antes de introducir a su extenso currículum y impresionante, quiero dar las gracias primero al doctor Arturo Argueta. Arturo, muchas gracias por estar aquí en representación de la secretaria. Por supuesto, a la doctora Sara Ladrón de Guevara. Creo que es muy importante su presencia, me parece fundamental. A la doctora Adelita San Vicente, pues esta vinculación que hemos logrado con la Semarnat, coincidencia en ideas, objetivos, me parece importante y que da, es el marco de esta, ahora, de esta conferencia y de varias que vendrán en el futuro. Pues al maestro Carlos Lamotte Zabaleta, porque ha estado pues apoyando todo esto desde el principio. Debo decir que tanto la doctora Sara Ladrón de Guevara como el maestro Carlos Lamotte, pues se apropiaron de la idea, de la propuesta de crear este centro de estudios interdisciplinarios en la agrobiodiversidad. Y aquí estamos, ¿no? Con un poco más de un año de existencia. Me parece maravilloso empezar con una conferencia de este tipo. Wow, creo que es algo maravilloso. To Dr. Vandana Shiva for sharing her knowledge and point También of me view. gustaría agradecer a la doctora Vandana Shiva por estar aquí y por tratar de compartir su conocimiento en saberes tradicionales y pues por lo tanto muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. El extenso currículum para que nos demos cuenta un poco de con quién estamos. La doctora Vandana Shiva se formó como física, hizo la maestría en filosofía de la ciencia por la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá. Obtuvo el doctorado en física con el tema variables ocultas y no localidad en la teoría cuántica, y que yo me ponía a pensar, bueno, tal vez Stephen Hawking entienda de qué se trata. Yo no entiendo mucho, pero bueno, me parece, es un tema muy interesante. La teoría cuántica siempre me ha llamado la atención. Y esta tesis la presentó en la Universidad de Western Ontario. Más tarde pasó a la investigación interdisciplinaria en ciencia, tecnología y política ambiental, que llevó a cabo en el Instituto Indio de Ciencia y el Instituto Indio de Gestión de Bangalore. El interés de la doctora Shiva por las cuestiones ambientales se inició cuando, al visitar su casa durante sus estudios, encontró que su bosque favorito de la infancia y el arroyo que de él se originaba había sido uno talado y el otro drenado para establecer un huerto de manzanas. Lo cual me recuerda que en México está pasando varias cosas similares con las plantaciones de aguacate y pinares que estamos perdiendo en no solo Michoacán, otros tipos de vegetación en otros estados de la República. Bueno, en 1982 inició la Fundación de Investigación para la Ciencia, la Tecnología y la Ecología en Dehradún, dedicada a la investigación independiente y de alta calidad para abordar problemas ecológicos y sociales importantes en nuestro tiempo, en estrecha colaboración con las comunidades locales y los movimientos sociales. En 1991 fundó Navdanya, Nuevos Cultivos, Nuevas Semillas o Nuevo Regalo en hindi, un movimiento nacional contra los monocultivos para proteger la agrobiodiversidad y la integridad de la naturaleza, especialmente las semillas nativas. Navdanya ha establecido fondos comunitarios de semillas, apoya la conversión a la agricultura orgánica
y está estableciendo vínculos directos entre productores y consumidores para la seguridad alimentaria y contar con alimentos sanos, algo que estamos buscando también en México. Namdaya también ha ayudado a establecer ARICE, una alianza nacional para la agricultura orgánica, que es la red más amplia y dinámica para promover la agricultura sustentable. La doctora Chiva ha contribuido de manera fundamental a cambiar la práctica y los paradigmas de la agricultura y la alimentación. Sus libros, La violencia de la revolución verde, Monocultivos de la mente y biopiratería, el saqueo de la naturaleza y el conocimiento, se han convertido en cuestionamientos básicos para el paradigma dominante de la agricultura reduccionista y no sostenible de la revolución verde. Desmitificar el GATT, trabajar con los agricultores para explicar los acuerdos sobre aspectos de derechos de propiedad intelectual, ADPIC, y el acuerdo de agricultura son otros aspectos de su trabajo en agricultura y seguridad alimentaria. La movilización de 500,000 agricultores contra el GATT en 1993 fue en gran medida resultado de su trabajo de base y programas de capacitación para organizaciones de agricultores. Actualmente, continúa monitoreando el impacto de la globalización en los derechos alimentarios y en los agricultores para contribuir, dado el caso. El área de derechos de propiedad intelectual, DPI, y biodiversidad son otras en las que la doctora Chiva ha contribuido intelectualmente y a través de campañas. Desempeñó un papel pionero en la vinculación de los derechos de propiedad intelectual con la biodiversidad y el conocimiento indígena y en campañas que vincularon los ADPIC con el convenio sobre la diversidad biológica. También lanzó la idea de los derechos colectivos para defender el conocimiento indígena y fue la primera en sugerir la opción sui generis en los ADPIC, que la opción sui generis en los ADPIC, debería basarse en los derechos de las comunidades y de las y los agricultores. La biotecnología y la ingeniería genética son otros aspectos que ha abordado la doctora Chiva a nivel internacional. Reunió a científicos y activistas a través de la conferencia Redefiniendo las Ciencias de la Vida, gracias a lo cual se creó un grupo de científicos para apoyar campañas acerca de la ingeniería genética. Estos científicos incluyen a la doctora Mae Wan Ho, la doctora Christine von Weizsäcker y el doctor Brian Goodwin. Lanzó una campaña global contra Monsanto en su sede de San Luis, Missouri. Ha ayudado a movimientos en Irlanda, Suiza y Austria con sus campañas contra la ingeniería genética. Ha expuesto sus ideas sobre los recursos o los acuerdos comerciales corporativos, la disminución exponencial de la diversidad genética de los cultivos y las leyes de patentes en los libros Stolen Harvest, The Hijacking of the Global Food Supply, Tomorrow's Biodiversity y Patents, Myths and Reality, en 2001, respectivamente. En su libro Water's Wars, Privatization, Pollution and Profit, critica a las corporaciones por intentar privatizar los recursos hídricos. La contribución de la doctora Chiva a los aspectos de género es reconocida a nivel nacional e internacional. Su libro Staying Alive cambió drásticamente la percepción de las mujeres del tercer mundo. En 1990 escribió un informe para la FAO acerca de la mujer y la agricultura titulado La mayoría de los agricultores de la India son mujeres. Fundó la unidad de género en el Centro Internacional para el Desarrollo de las Montañas, ICIMOD, en Katmandú, Nepal. En 1993, en reconocimiento a su dedicación a los movimientos alternativos y, entre comillas, por situar a la mujer y a la ecología en el corazón del discurso moderno sobre el desarrollo, recibió el premio Right Livelihood, también conocido como el Premio Nobel Alternativo. Otros premios que ha recibido son el Global 500 en 1993 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Premio Internacional del Día de la Tierra también por las Naciones Unidas. Inició en Bratislava, Eslovaquia, en 1998, el Movimiento Internacional de Mujeres que Trabajan
en la alimentación, la agricultura, contra las patentes y la biotecnología, llamado Mujeres Diversas por la Diversidad. Es una lideresa del Foro Internacional sobre la Globalización, así como miembro destacado del movimiento antiglobalización que surgió como respuesta al Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, GATT, ahora Organización Mundial de Comercio. En su libro Manifiesto por una democracia de la tierra, ha propuesto el concepto y fundamentos de la democracia de la tierra como alternativa al capitalismo. La doctora Shiva ha sido profesora invitada y ha dado conferencias en las universidades de Oslo, Noruega, Schumacher College, Reino Unido, y Mount Holyoke College en Estados Unidos. Ha impartido conferencias en Canadá, en las universidades de York y Victoria, en la Universidad de Luleå, Suecia, y organizaciones e instituciones de todo el mundo relacionadas con el ambiente, feminismo y desarrollo económico. Además de sus contribuciones académicas y de investigación, la doctora Shiva también se ha desempeñado como asesora de gobiernos en la India y otros países, así como de ONGs como el Foro Internacional sobre Globalización, la Organización de Mujeres para el Desarrollo y el Medio Ambiente y la Red del Tercer Mundo. Es un honor, doctora Shiva. Welcome and thank you very much. Gracias por la oportunidad de presentarla, por el honor. Adelante, Vandana, por favor. Well, greetings from one civilization of Bueno, pues también me gustaría decirles hola como un país de biodiversidad a otra cultura de biodiversidad. Vemos el animal cebú, vemos el maíz. Esto no es nada más una cultura, esto es una economía. Y esta es la forma en la que por miles de años hemos podido estar en el mismo lugar y no hemos tenido que ir a quitarle a nadie más porque cuidábamos el lugar en donde estábamos. Y para mí, esta es la mayor muestra de sustentabilidad. Pueden seguir protegiendo su biodiversidad donde ustedes están, mejorarla y ver la diversidad de maíz que se ha creado, el maíz en particular que se tiene en México. Hay una gran variedad que viene de una sola planta o incluso en la India, que por ejemplo tenemos diferente arroz, 200 tipos diferentes de arroz. Entonces, es aquí en donde vemos esta capacidad. Y como se mencionó durante mi presentación, yo realmente me dediqué a la física, a la teoría cuántica. Todo lo demás ha sido básicamente a lo que las circunstancias me han llevado, porque, por ejemplo, el lugar en donde yo hice justamente mi trabajo en los 70, tuvo una guerra en el 74 y es aquí en donde se implementó por primera vez la Revolución Verde en el estado de Punjab, que, bueno, por su nombre significa el lugar de 5 ríos. Y es un lugar extremadamente fértil, pero con tan solo una década de la Revolución Verde se destruyó. Y en ese momento yo estaba trabajando en la Universidad de las Naciones Unidas y dije, ok, tengo que ver qué es lo que está pasando porque hay algo que no tiene sentido. Y bueno, justamente me di cuenta que hubo una persona que estuvo investigando las diferentes variedades de maíz. Y, por ejemplo, nosotros hemos perdido una gran cantidad de personas ante la violencia. Entonces fui a ver qué era la industria química, qué era justamente la Revolución Verde. Y fue cuando escribí mi libro de la violencia de la Revolución Verde. Y Norman Borlaug trabajó en México. Y de ahí fue que generamos justamente nuestro centro de maíz y de trigo. Y no sé cuántos de ustedes saben que ahorita estos 15 centros, que de hecho son públicos,
son básicamente las variedades que están como bancos en estos grupos internacionales de investigación, sin importar si es, no sé, tenemos un centro en Arizona, tenemos, bueno, varias cosas, y varias plantas que se crecieron y que se cuidaron durante diferentes épocas. Entonces, estas son simplemente variedades que ahora se están privatizando y ahora el problema de estas colecciones es que es alguien con quien uno nunca conectaría con la biodiversidad. Un multimillonario apellidado Gates. Pero hay una segunda conexión entre la biodiversidad de México y la biodiversidad en la India. Y es que ustedes han hecho cosas maravillosas. De verdad, quiero felicitar a México, quiero felicitar a la Secretaría del Medio Ambiente porque en este periodo en el que parecía, en el que no iba a ser posible proteger la cultura ni proteger la biodiversidad, ni decir no a los organismos genéticamente modificados, hemos visto que México ha dicho no y hemos visto que México ha tomado decisiones muy importantes, no nada más para México, sino para el mundo entero. Ustedes son como un faro y brillan. Y esta luz va a brillar para muchos, muchos países, porque gracias al trabajo que he hecho después de la Revolución Verde, en el 87 me invitaron a una industria química y ellos decían que ahorita no estaban teniendo suficiente dinero a través de los químicos y estaban tratando de utilizar este glifosito. Y decían que no estaban teniendo ganancias suficientes y que tenían que ser los dueños de la semilla. Y así lo dijeron. Nosotros tenemos que tener las patentes en estas semillas y la única forma en la que podemos tener las patentes es con esta modificación genética. Y en esa época no existía todavía ningún tipo de organismo genéticamente modificado. Ahora, la idea de esta reconvergencia de ADN lo habían traído estos científicos públicos con una comisión Osilomac en donde decían, nosotros no sabemos qué es lo que signifique esta tecnología. Sabemos cómo hacerlo, pero no sabemos qué significa. Entonces, nosotros vamos a tener que poner un moratorio. Y esta recombinación de ADN la retomó estas compañías químicas con la intención de ser dueños de estas semillas. Entonces, estos son los antecedentes en los que, bueno, fui a Río. Yo ya había empezado a salvar semillas y ya había empezado a ver cuáles eran los impactos potenciales de la biotecnología y de esta revolución verde química. Y si esta revolución verde química destruía la biodiversidad con estos monoplantíos, y en 1985 teníamos una conferencia en donde se hizo una evaluación donde decía que el 75% de la biodiversidad se había destruido en 1995 y de todo esto fue que se tuvo que crear un nuevo tratado en cuanto a semillas. Entonces, en estos días, lo que nosotros veíamos en cuanto a biodiversidad biológica, o los debates que estábamos teniendo en la FAO eran bastante asimétricas. De hecho, yo diría que era neocolonial, porque antes de eso se llamaban recursos genéticos, pero la idea era que nuestra biodiversidad genética tenía que estar libre a todas estas corporaciones para que entonces ellos pudieran crear las patentes. Y entonces bloquear nuestro acceso a lo que nosotros les habíamos dado a ellos. Pero una patente es un derecho muy difícil, porque obviamente uno tiene una gran cantidad de personas detrás y esta patente va a generar que se tengan que hacer varias modificaciones y que entonces las variedades entonces se consideren como una violación ante esta patente.
y entonces pueden prevenir su crecimiento. Y entonces nosotros dijimos, no, nuestra biodiversidad es nuestra y le pertenece a la gente, a las comunidades. Y de hecho pueden leer ahí todas las cláusulas sobre los artículos de soberanía y nosotros insistimos en la soberanía. Y hasta ese punto el conocimiento indígena no se consideraba como conocimiento, se consideraba como superstición. Y fue ahí cuando se estableció como conocimiento tradicional. Y los 3 objetivos de esta convención en el Tratado de Biodiversidad son básicamente la conservación de la diversidad biológica, su sustentabilidad y también poder compartir las ventajas de esta misma, incluyendo el acceso libre a estos recursos, así como a los ingresos. Entonces, esto es justamente lo que significa el Protocolo de Nagoya. Pero entre 1992, cuando se firmó este tratado, y Nagoya en el 2011, que bueno, entró en vigor en el 2014, nos dimos cuenta que había ocurrido una gran cantidad de casos de eh, en donde vimos que había habido muchos problemas de piratería. Y mi abuela había utilizado una cosa, mi madre también la había utilizado, y de repente nos dimos cuenta que hubo un pesticida que se filtró y que mató a una gran cantidad de personas. Y 4 días después tuve que empezar una campaña. Y me llevé estas plantitas y dije, ya no queremos que sigan plantando nada con pesticidas porque NIM ayuda a poder sustentar muchas cosas y ahora resulta que vienen a tratar de matarlo con pesticida cuando nosotros tenemos el conocimiento de que sirve para controlar muchísimas otras pestes. Entonces, pero pudimos derrotar a uno de los gobiernos más importantes y a una de las corporaciones más importantes en aquella época, porque la gente piensa que las corporaciones son eternas. Antes de eso nosotros teníamos negocios, no teníamos esta idea como de un corporativo, que simplemente es supuesto que es una persona, pero es una persona que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Tiene derechos, pero no tienen responsabilidad. Y la mayor parte de las personas tienen responsabilidades y derechos, pero una corporación no. Y no se muere a menos de que este tipo de movimientos hagan que se retiren. Y después del caso de NIM, estamos distribuyendo hoy, por ejemplo, estas semillas a nuestros granjeros y a nuestros agricultores. Y por ejemplo, en Texas tienen uno muy similar que se llama Arroz Tech, que es patentado. Y cuando hacen esto tienen 20 o 30 cosas diferentes en la planta, incluso en el aroma, que es algo que ellos no crearon. Y luego diferentes formas de cocinar el arroz. Y a mí me enseñaron a cocinar el arroz cuando tenía 6 años. Yo resulta ser que ellos eran los que tenían el conocimiento sobre cómo cocinarlo y era patentado. Y en el 2005 vimos que todo el tipo de variedad de trigo, porque todas nuestras variedades no generan ningún tipo de alergia de gluten, porque son los químicos y las modificaciones los que están creando este problema celíaco. Este caso específico, este litigio se tuvo que dejar. Y por ejemplo, ustedes tienen el frijol amarillo. Una persona viajó a México, Larry Brock, creo, y vio el frijol amarillo en México. Regresó y generó una patente, porque es súper fácil hacer una patente. Una patente en 1999 y cualquier persona que estuviera importando frijol amarillo de México a Estados Unidos lo demandaban. Entonces,
esta demanda realmente más bien, estas patentes lo que hacen es matar la economía y no nada más el conocimiento y esta cuestión genética, sino que además también pueden derrumbar una economía completa. Y debido a que tenemos todos estos casos de biodiversidad y he estado involucrada en, por ejemplo, también la legislación de biodiversidad en mi país, tenemos varios elementos que regresan a Nagoya, en donde uno no puede decir, ok, no nada más puedes llegar al país, agarrar un frijol, el arroz o lo que sea, llevártelo a tu país y generar patente. No, porque estos son nuestros recursos. Pero debido a que la biodiversidad se conserva en gran parte por los pueblos originarios, tanto en nuestra legislación como en los Nagoyas, los derechos de estas personas son extremadamente importantes en Nagoya. Y por ejemplo, aquí habla del reconocimiento de los recursos genéticos, así como las ventajas en la salud pública, y también habla sobre este tratado de semillas de la FAO. Y debido a que ahora estamos en tiempos de pandemia, incluso los patógenos tienen que pasar por Nagoya. Ha habido una gran cantidad de debate en cuanto a las patentes de las vacunas, pero la mayor parte de la gente no se da cuenta que las vacunas se patentaron. El patógeno en sí mismo, el coronavirus, se patentó. El patógeno ya está patentado. Tiene una recombinación genética y por lo tanto ya tiene una patente y por lo tanto se considera como parte de esto. Y esto además las vacunas. Estamos hablando de las vacunas del coronavirus. Y todo esto debió de haber considerado el Tratado de Nagoya. Y este protocolo de Nagoya habla sobre la importancia del reconocimiento del conocimiento tradicional de los pueblos originarios. Y es, por ejemplo, algo que se mencionó ahorita con la Universidad de Veracruz, en donde uno no puede nada más decir, ok, esto es la parte del conocimiento científico y esto no sirve. O esto es la parte cultural y esto es la biodiversidad. No. En un mismo lugar tenemos la biodiversidad que involucra la cultura y la cultura que involucra la biodiversidad y están extremadamente ligados. Y en Nagoya, el punto principal es el artículo 6 en cuanto al consentimiento informado. Y este consentimiento informado es de las comunidades indígenas que son los custodios de esta biodiversidad. En el artículo 7 se habla más a profundidad de esto. Por supuesto que en cualquier tratado internacional tiene que haber algún tipo de negociación a nivel internacional. Pero los custodios son a nivel local y Nagoya es muy clara, en donde todos los estados, todos los países tienen que proteger los derechos de su gente. Y tienen que proteger estos derechos de sus pueblos originarios. Y esto es una de esas cosas que hay que explicar una y otra vez, porque hay tanta polarización. Sí, tenemos estados sumamente graves en cuanto a la democratización. Sin embargo, todas las democracias son como una cebolla, en donde vemos que está la parte local, luego está la parte regional, luego está la parte nacional y finalmente llegan a los tratados internacionales como la Convención de Biodiversidad o el Protocolo de Nagoya. Y para mí esto, en donde vemos que nosotros somos una biodiversidad andante. Cuando nosotros comemos una buena tortilla de buen maíz, de verdad, la biodiversidad de su macrobiota está feliz. Pero específicamente si comen milpa con un poco de frijol y un poco de otras cosas, entonces tienen toda esta biodiversidad que sus microbios intestinales necesitan. Pero si comen únicamente un tipo de
de milpa, en donde ahorita todo es soya genéticamente modificada y entonces todo es falso y entonces tenemos leches falsa y todas estas cosas. Y la gente podría ser lo suficientemente tonta para tomar esta leche, para decir, ok, esta es carne, para decir, este es alimento. Y cuando finalmente puedan ver su macrobiota, se dan cuenta, no, este es exactamente lo mismo, nada más me lo cambiaron de presentación. Entonces, la bacteria empieza a sufrir. Y entonces empiezan a generar todos estos problemas crónicos. Y se genera el Alzheimer, empieza a haber problemas de infertilidad, problemas endocrinos, cáncer, diabetes. Entonces, este macrobioma intestinal es una de las formas más sencillas de entender de qué manera trabajamos todos de forma simbiótica. Y este se caracteriza por una barrera en donde están los microbios y la inmunidad del sistema inmune. Entonces, yo digo que los gobiernos, por ejemplo, el Semarnat se vuelve el sistema inmune que defiende la diversidad de las comunidades originarias. Y algunas personas piensan que si las comunidades originarias tuvieran o no tuvieran esta protección, entonces ellas sería mucho más fácil que pudieran hacer las cosas, pero no, ¿de qué manera sería eso más fácil? Porque realmente podría entrar un virus directamente y entonces, ¿quién los defendería? Entonces es ahí justamente en donde yo de verdad le suplico al gobierno mexicano que dialoguen con ellos y que les aclaren que ustedes son el sistema inmune y que ellos son este macrobioma. Ellos son el corazón de la biodiversidad cultural y biológica. Y el motivo por el cual esto es tan importante es porque esto es un caso muy importante. Porque sabemos que, imagínense que, ok, la Universidad de California, la Universidad de Wisconsin y otras con su compañía BioN2 se involucraron en esta piratería de este maíz. Y entonces estaba leyendo sobre esto para entender un poco más. Y uno de lo que decían los científicos era, ok, nosotros llegamos a un acuerdo y entonces nosotros obtuvimos un certificado con una de las comunidades porque nos habían dicho que el gobierno nos había dicho que solamente teníamos que tratar con una de las comunidades. Y otro de los científicos dice, no, 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 nunca fuimos con el gobierno nacional. Porque la Constitución de México dice que los pueblos originarios tienen autonomía. Entonces, ¿por qué íbamos a tratar con el gobierno cuando ni siquiera era necesario? Entonces, ni siquiera pasaron por el sistema inmune, nada más fueron directamente a atacar. Pero entonces nos damos cuenta que este maíz lo crece en diferentes comunidades, pero fueron únicamente con una. Entonces, están tratando de crear esta patente. De hecho, ya tienen la patente 20040255663. Ya tienen una patente. Y entonces ahora resulta que se vuelve ilegal para que los mexicanos puedan cultivarlo. Pero el problema va más allá porque los fertilizantes de nitrógeno se están volviendo un problema bastante grande. Son unos de los mayores disruptores. 1 kilogramo de nitrógeno necesitas 2 litros de diésel. Un fertilizante de nitrógeno necesitan óxido que es 3 veces más dañino para el planeta que otros. Entonces, por supuesto que necesitamos encontrar algún tipo de alternativa y la naturaleza ya nos ha dado alternativa y nuestras comunidades originarias lo conocen. Nosotros tenemos frijoles, ustedes tienen frijoles, tenemos muchas otras plantas y todas estas son formas maravillosas de poder generar esta fijación de nitrógeno sin tener que perjudicar el medio ambiente. Pero viendo estos 3,000 millones de dólares, esta economía, después de haber robado el maíz. Y esto es secreto, ¿eh? Esto es una completa violación del protocolo de Nagoya porque no hay ningún tipo de transparencia.
donde se generó un acuerdo secreto con una sola comunidad y se les dio solamente 100 millones, $100,000. Pero hay muchísimas comunidades que lo tienen, no solamente en México, sino en otros países. Entonces, en el artículo 16 de Nagoya, habla sobre el no cumplimiento. Y yo le solicitaría al gobierno de México que comiencen un proceso de no cumplimiento de esta biopiratería. Porque pueden tener un certificado de Nagoya, pero es muy fácil hacer trampa. Muy fácil hacer trampa. He visto casos de biopiratería, por ejemplo, de el búfalo de agua o de otras cosas. Entonces, lo que vemos aquí es que cuando ustedes se llevan el conocimiento de un lugar, ¿cuánto dinero puedes hacer de esto? Y me parece que si uno tiene este beneficio económico, al menos la mitad debería de ser de la persona que te dio el conocimiento, porque no te puedes llevar algo que es de alguien más. Y entonces estas son cosas que necesitamos explorar, porque si la gente indígena tiene derechos, entonces lo vemos en el protocolo de Nagoya, en donde entonces estas compañías no nada más pueden llegar a tomar el conocimiento y llevárselo, no. Tiene que haber una integridad y tiene que haber derechos defendidos y tiene que haber todo de una forma equitativa. Y esto se ha vuelto algo extremadamente importante. Por ejemplo, con la patente de coronavirus, en solo 4 meses hubo 3.5 billones. Y esto es nada más de una compañía farmacéutica. Entonces, cuando uno piensa de la agricultura, uno también piensa en la biotecnología, estamos hablando de químicos, estamos hablando de la biopiratería, estamos hablando también de las farmacéuticas. Estamos hablando de billones y billones y billones y billones de dólares, nada más de una biopiratería, de este robo a estas comunidades originarias. Entonces, yo les suplicaría que revisen este caso, que lo revisen y que utilicen cada una de las cláusulas y cada uno de sus legislaciones de manera que este acuerdo no transparente y no cumplido pase por este artículo de no cumplimiento del protocolo de Nagoya. Y en este caso, por ejemplo, vemos que hay diferentes cosas. Por ejemplo, tomamos los genes y entonces uno lo puede poner en otra planta. Y otra planta ya es una entidad compleja, no es un contenedor vacío. De manera que esta reducción, este reduccionismo genético que está pasando es una de esas cosas. En este caso vemos que agregar este gen no genera una nueva semilla. Y de verdad hemos visto muchísimos casos contra Monsanto. Y estoy muy contenta de que de verdad nunca han logrado ganar. Tuvimos un artículo en donde decíamos que las plantas, los animales y las semillas no son invenciones, no son máquinas y no se pueden patentar. Y Monsanto trata de establecer que la semilla es vacía y no. Y México tiene una parte muy importante en esta patente, en el artículo 16, en donde dice que se excluye cualquier proceso biológico de obtener o reproducir las plantas. Pero el punto aquí es que incluso antes de poder poner este gen, todo es un proceso biológico. Y Monsanto insiste en generar una patente porque dice, ok, si yo estoy poniendo un gen, pero todo esto lo hace la planta. Y la reproducción es un proceso biológico. Eso es parte de cualquier organismo biológico. Entonces, cualquier sistema biológico puede tener este proceso biológico, de manera que cuando se ponen ahí, la ingeniería genética no hace esta planta, simplemente agrega un gen. Y de verdad, miren, yo he trabajado muchísimo en estas cuestiones de bioseguridad. Todos estos genes que salen se tienen que tomar de algún otro lado. Y entonces ahorita estamos entrando a una nueva fase.
a una nueva fase de piratería. Del periodo de los años 90 hasta ahorita, en este periodo de 30 años, estamos hablando de la piratería a través de la modificación genética, pero la piratería ahora es a través de las tecnologías digitales junto con la biotecnología. Y es aquí en donde vemos que esta secuencia genética o esta parte de la información genética toma una importancia. Porque hay una secuenciación y luego después de la secuenciación se genera una patente, pero la patente es de las calidades o de las cualidades que tiene cada planta originalmente. Porque esta secuenciación extra es simplemente un mapa, es nada más una descripción, no es una planta, no es el organismo de la planta ni la organización del conocimiento de estos pueblos originarios. Y de hecho, esta es una cosa que les quiero mostrar porque es sumamente importante para ustedes. Yo he hecho esta gráfica y decimos que tenemos esta diversidad de conocimiento. Pero si lo vemos de forma horizontal, no tratamos esto como Heraclis, pero lo que hicieron los colonizadores fue convertirlo en una pirámide para su extracción. Tomaron el conocimiento indígena y dijeron, ok, esto ya no se considera científico, pero lo que nosotros decimos sí, y entonces lo patentamos, entonces sí se considera científico. Sin embargo, primero tuvieron que piratear este conocimiento. Y entonces lo que está sucediendo es que en esta parte de arriba de la pirámide es donde tenemos esta nueva secuenciación. Pero si hablamos del dinero involucrado, si tuviéramos una pirámide invertida, nos daríamos cuenta que realmente lo más importante es el conocimiento tradicional. Miren la gran cantidad de México que era mexicano y que ahora es parte de Estados Unidos porque hicieron un nuevo mapa. Entonces, todo esto tiene que ver con el territorio, de la misma manera en la que un mapa genómico puede hacer esas modificaciones, pero esta vida no la pueden inventar ellos. Simplemente es un idioma diferente. Y básicamente lo que yo veo es que podría describir lo mismo en química y en física. Y de hecho, si está vivo, también puede ser de forma genética. Y también con mapas genómicos. Pero todos estos son diferentes idiomas de descripción. Y la jerarquía que se ha creado, esta jerarquía epistemológica que se ha creado, es generar un lenguaje que sea dominante, como si fuera un lenguaje creado, como si esta vida en la biodiversidad que se tomó a través de la piratería de los pueblos indígenas. Entonces, tenemos que hacer un trabajo epistemológico muy importante. Y esta interfaz entre los organismos vivos y estos lenguajes descriptivos. Y crear estos lenguajes descriptivos justo como lenguajes descriptivos y no como herramientas de creación. A ustedes los colonizaron y entonces ya estaban ahí las herramientas, el español, la religión católica, y ahora estas herramientas son la ingeniería genética y otras, pero no son más que la toma de lo que ya está y pretendiendo que lo están creando, como si estuvieran descubriendo el hilo negro cuando no es el caso. Entonces, ¿de qué manera esto se involucra con el protocolo de Nagoya? Yo creo que toda la información genética secuenciada debería de pasar por todos los tratados de biodiversidad, porque a lo mejor está descrito de forma digital, pero lo que se describe, la realidad, el sistema vivo que está describiendo es la biodiversidad. Y por lo tanto, las leyes de biodiversidad y de recursos y del conocimiento tradicional están por encima de esto, no porque utilizas un lenguaje científico o tecnológico, quiere decir que estás por encima de estos protocolos. Entonces, no sé cuántos de ustedes saben que este año la cumbre de alimentaria no va a ser en Roma y no va a ser democrática. Se va a llevar a Nueva York. La persona encargada
de esta alianza de la Revolución Verde en África llamada ACNES, se le ha dado el cargo de utilizar esto. Y para prepararse para esta cumbre, hay tres cosas. La primera es crear una uniformidad agricultural en el mundo. Se llama Gates Act One. Un sistema de manejo específico para las semillas en todo el mundo. Y la última es un consejo digital para la agricultura y el alimento. ¿Hola? ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan? ¿O me desconecto? Okay, yeah. Sí, escuchamos. So, this International Digital Council Entonces, este consejo digital se creó de la nada, fuera de cualquier tipo de ley internacional. Y estas secuencias genómicas están diseñadas para prevenir los tratados que existen de la FAO, así como el protocolo de Nagoya, en donde simplemente están utilizando otro lenguaje de descripción. De esta manera piensan que ya no tienen que seguir las leyes que existen. Entonces, yo les solicitaría a los científicos de la universidad y a la Semarnat que creen un grupo interdisciplinario para hacer dos cosas. La primera, para revisar esta cuestión de biopiratería de su maíz, para que utilicen todos los mecanismos posibles, asambleas con los pueblos nativos y con muchas otras cosas, para que puedan darse cuenta que existe esta nueva comunidad, esta nueva alianza entre el gobierno y entre las comunidades nativas, de manera que también se pueda solicitar que todo este lenguaje tecnológico esté sujeto a las leyes nacionales y las leyes internacionales de biodiversidad y de saberes tradicionales. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Enseguida, la maestra Aide Jiménez, que es directora del área de bioseguridad, biodiversidad y recursos genéticos, nos hará favor de leer las preguntas y algunos comentarios para que la doctora Shiva nos responda. Gracias, maestra Jiménez. Sí, buenos días a todos. Hago externar las felicitaciones a nuestra ponente internacional de parte de las personas que están como espectadores. Una de las preguntas es si puede profundizar sobre nuestra ponente sobre el ecofeminismo. También comentan que cómo se pueden unir y hacer una campaña internacional para trabajar juntos en esfuerzos socioambientales para ayudar a la biodiversidad. Específicamente nos comenta Rama Krishnas que ella trabaja con la comunidad de nativos americanos en el norte. También nos preguntan qué tipo de registro patente es la que se hizo con el virus que generó la pandemia y si puede hablar un poco de las implicaciones acerca de esto. Okay. So, muy bien, entonces, el ecofeminismo no es más que reconocer que está la parte patriarcal y colonial. Y se juntaron. Entonces, la corporación es una forma patriarcal. Y esta forma patriarcal ha quitado el lugar de las mujeres. Y la forma en la que definimos la economía es si produces, entonces eres parte de la economía, pero si tú consumes, entonces no. ¿Y qué es lo que se ha reducido? El trabajo de las mujeres, el trabajo de la naturaleza. En esta vida
que está constantemente evolucionando, porque si tú consumes lo que tú produces, entonces realmente no produces. Y esta es la idea. Y luego tenemos este límite epistemológico. Y a este le llamo yo el límite de producción, en donde si uno extrae y comercializa, entonces hay una contribución a la producción. Pero si entonces estás reciclando, si hay solidaridad, si hay economías circulares, entonces no estás produciendo. De manera que hay economías que no se consideran como parte de la producción, pero al mismo tiempo este conocimiento se ve fuera de la prioridad. Y entonces todo lo que hablamos del día de hoy es de la biopiratería. ¿Y qué es la biopiratería? Es simplemente, ok, me llevo el maíz de México y entonces yo digo que yo creé esta fijación de nitrógeno o me voy a robar el aroma de una planta y voy a decir que yo creé este aroma. El robo no es creación. Y este límite de creación ha generado que la biodiversidad, la naturaleza y las mujeres no son creativas. Entonces, el ecofeminismo está quitando estas cortinas que tapaban y que decían las mujeres y la naturaleza no crean, porque las mujeres y los pueblos originarios son creativos y es esta creatividad la que sostiene al mundo. Y yo hablo de esto en términos de economía, de sustentabilidad y también tenemos la economía de mercado y dentro de esta está también la parte financiera. Entonces, ¿de qué manera podemos crear un sistema? Bueno, pues yo creo que su maíz sería un muy buen ejemplo. Ustedes crearon esta idea de somos la gente del maíz. Y tantas veces he ido de forma solidaria para estar ahí, para poder apoyar todos estos casos, porque hay una gran cantidad de estas situaciones que han ido con Monsanto, pero se necesitó un movimiento social y me parece que esta biopiratería de este maíz fijador de nitrógeno es muy importante porque muestra no nada más qué tan inteligentes son estos pueblos originarios, sino también de de esta planta que permite que tome el nitrógeno del aire y fijarlo en la tierra. Entonces se muestra esta inteligencia que pudieron evolucionarlo, que pudieron seleccionarlo, que pudieron compartirlo. Y no por el simple hecho de que se creó en países que pueden compartir, pueden venir estos biopiratas a robarse este conocimiento. Entonces, yo lo que les diría es que creen una campaña global en cuanto a la piratería de este maíz específico y yo me comprometo a darles todo el apoyo que pueda y también reunir a muchas otras personas que las puedan apoyar para decir, este es un problema. Y a veces dicen, ok, el problema es el protocolo de Argolla, pero el sistema inmune no es un problema, es más bien este bombardeo tóxico constante. Porque es justamente esta avaricia que simplemente toma y toma y toma todo el tiempo. Hay una gran cantidad de biodiversidad evolucionada y esta avaricia. Estaba tomando mi leche de turmeric y es bastante buena y ahora resulta ser que también está patentada. Ya patentaron 9,000 plantas medicinales de la India, entonces realmente están desesperados. Porque finalmente, ¿qué fue lo que hizo Cristóbal Colón? Bueno, pues pirateó toda la información y todo lo que había en estos lugares que conquistaron. Y entonces yo le llamo a esto la segunda avenida de Cristóbal Colón. Entonces es impresionante que esta inteligencia de todas estas personas ahora vengan y la roben. Entonces es por eso que es tan importante que tengamos que generar esta barrera de solidaridad. Entonces mi misión sería decir, no debería de haber ningún tipo de patente en sistemas biológicos. ¿Se pueden crear oportunidades económicas? Sí, pero háganlo sin patentes, porque un monopolio de patentes está mal. Entonces, la pregunta que se me hizo sobre la patente del coronavirus es básicamente, se acaba de aislar un nuevo coronavirus humano
que se vuelve una de las enfermedades respiratorias agudas. Y es así como Cristóbal Colón, que llegó y se tomó la tierra. Ellos no crearon el coronavirus. Lo aislaron y generaron una patente. Entonces, ¿de qué manera impacta esto? Bueno, pues cuando uno tiene una patente del patógeno en sí y entonces uno hace la modificación genética, y hay un debate muy, muy intenso respecto a si pasó de el murciélago a los humanos o si se tomó del murciélago a un laboratorio y luego hubo una investigación genética para incluso aumentar su contagio y su fuerza. Entonces, si uno tiene una patente en el coronavirus y además uno tiene una patente en la vacuna, uno puede tener una ganancia de miles de millones de dólares, porque la gente se va a seguir enfermando. Entonces, uno tiene que tomar esta oportunidad. Bueno, no es oportunidad, esta no es la palabra correcta. Esta tragedia de la pandemia del coronavirus, porque estamos perdiendo a 4,000 personas al día. Y en la India lo estamos viendo de formas muy diferentes. La gente está muriendo por falta de oxígeno. Y debido a estas máscaras de oxígeno se están creando nuevas enfermedades y ahora tenemos este hongo negro que se acaba de crear en 2 días. En 2 días he perdido a 5 amigos muy cercanos, incluyendo a mi maestro del movimiento. Entonces, esta tragedia significa que necesitamos revisitar las patentes en organismos vivos, en su modificación y en las vacunas. Porque Monsanto crea los problemas y después es el dueño de las soluciones. Crea el cáncer y además tiene las patentes para curar el cáncer. Entonces, es esta integración entre la industria agroquímica y ahora también están estos gigantes digitales que trabajan en conjunto. Y esto significa que este problema de recursos genéticos y de conocimiento tradicional tiene que volverse a ver desde una perspectiva diferente, en donde vemos que incluso durante esta época de coronavirus, el patógeno en sí está patentado. Y entonces esto quiere decir que tenemos que crear un nuevo orden mundial y tenemos que generar esto a través del conocimiento tradicional de cada país. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Vicenzo Lauriola. ¿Qué pasa con los derechos de secuencias digitales y el conocimiento tradicional asociado? Y recientemente se escuchó en un seminario que la OMPI quiere diseñar patentes sobre DCI y cómo se puede proteger la forma de defender los conocimientos tradicionales ante estos. También preguntan, ¿qué opina sobre el papel de los jardines botánicos como instituciones que investigan, conservan y educan sobre la biodiversidad? Y finalmente, bueno, otra pregunta es, ¿cuál debería ser la posición de las organizaciones campesinas frente a la Cumbre Mundial de la Alimentación? Yeah. So, like I said in my concluding Bueno, section, como dije en la parte de conclusiones de mi conversación, no porque se tiene una nueva herramienta o estas herramientas digitales, doesn't mean the description goes through those new quiere decir que la descripción que pasa a través de estas nuevas herramientas rights elimina estos derechos intrínsecos de of living. los pueblos originarios. If I have made a contribution to the discussion on Si he hecho algún tipo de contribución a este debate, es que cuando Monsanto llegó y dijo, ok, hemos creado algo nuevo, inventamos un nuevo organismo, les dijimos, no pueden hacer nada para este organismo complejo más que contaminarlo. Así que lo que ustedes hicieron fue agregar un gen. Y agregar un gen no es crear un nuevo organismo de tal forma en la que si yo tomara un mueble
me llevara una silla de Semarnat y les dijera, yo traje esta silla y ahora la secretaría, la gente que trabaja en la secretaría y el edificio, todos tienen que trabajar para mí. ¿Ustedes lo aceptarían? Claro que no. Entonces, mover este gen no es más que mover un mueble. De la misma forma en la que esta secuenciación digital no es más que un color diferente en la fachada de mi casa. De la misma forma que en estos actos creativos, si yo soy autora de un libro y alguien lo traduce, el traductor no se vuelve el autor, simplemente es el traductor. Esta secuencia simplemente está traduciendo el conocimiento a un conocimiento tecnológico, porque todo ya existe. Porque ni siquiera está describiendo todo el sistema complejo que ya existe. Entonces es como darle más poder al pintor. Entonces por eso les digo que uno tiene que tener un grupo fuerte, interdisciplinario, que trabaje en cuestiones de tecnologías, de recursos y de conocimiento tradicional para trabajar con la ontología y la epistemología de la interfaz entre la secuenciación digital y el organismo vivo y estas comunidades que nos han dado el conocimiento de cómo poder cultivar todas estas plantas. Los museos y los jardines botánicos son muy importantes porque justamente son los que tienen toda la biodiversidad. Y de verdad debo de felicitarlos. He ido a sus museos y son maravillosos. También he ido a museos en Oaxaca y tienen movimientos maravillosos en Oaxaca. No pueden permitir que la piratería de este maíz fijador de nitrógeno pierda o no tenga la solidaridad necesaria. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, hay que defenderlo. La legislación que ya se ha establecido es muy extraño porque de hecho estaba leyendo sobre las metas de sustentabilidad y hay una sobre acción climática y tiene un asterisco que dice el reconocimiento de la convención reconoce este tratado del cambio climático, pero si uno llega a la vida en tierra, debería de ser de la biodiversidad. No habla, ni siquiera se menciona la Convención de Biodiversidad. Y he estado en muchos debates en los últimos días en donde se habla mucho sobre ¿por qué seguimos hablando de la biodiversidad? Bueno, porque con la biodiversidad entra la conversación de biodiversidad y también entra el protocolo de Nagoya. Y cuando hablo sobre la cumbre de alimentos o cuando hablo de todos estos y sobre cómo no se está considerando la ley internacional, la ley nacional y también los derechos de los pueblos originarios, en este caso no nada más hay que defender estos derechos en plataformas internacionales. México ha jugado un papel muy importante en este aspecto y podría ser aún más grande si pudieran defender estos tratados y decir, no, las secuencias digitales no están por encima de estas leyes, tienen que estar sujetas a estas leyes. Y que solo porque tienen una nueva forma de modificar este genoma o de simplemente darle vueltas a este genoma, no pueden generar nuevas patentes y pueden simplemente saltarse estas leyes de bioseguridad. Porque en Europa está pasando eso. Entonces México se ha vuelto ya una cabeza de lanza para poder pelear contra esto en estas cumbres y en las Naciones Unidas. Y por supuesto, la idea es que puedan también mejorar y fortalecer la democracia en su país, pero también dentro de las Naciones Unidas. Yo creo que muchísimas gracias, doctora Vandana Shiva. Han llegado muchas más preguntas.
muchas más felicitaciones por su participación, pero no queremos abusar de su tiempo y pues se las haremos llegar por escrito, por el correo electrónico, y queremos agradecerle sumamente su participación, sus palabras, su compromiso y por supuesto su hermandad con el pueblo de México. Vamos a dar paso al siguiente punto para tratar de cumplir con nuestro horario, que es dar lectura a lo que va a ser la política para la implementación del protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios. Me voy a permitir hacer un muy breve recuento para seguir con el hilo de la doctora Vandana en cuanto a nuestro país. México fue el primer país megadiverso que firmó el protocolo de Nagoya en 2012. Al ratificarse en 2014, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación. Si bien en un inicio la CONABIO fue la encargada de promoverlo, al ratificarse asumió las labores de punto focal la Secretaría de Medio Ambiente. En particular, el punto focal se estableció en la Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables, que hoy tengo el honor de tener bajo mi responsabilidad. En ese entonces, en 2014, a lo largo de 4 años, sin una legislación nacional ni las capacidades institucionales para su adecuada implementación, se entregaron 8 permisos de acceso a recursos genéticos de manera casuística. Se estableció un procedimiento transitorio que permitió otorgar estos 8 certificados de acceso a recursos genéticos y al conocimiento asociado. Entre ellos destaca el que ya mencionaba la doctora Shiva y que fue el primer certificado que se otorgó al maíz olotón, un maíz muy particular que, como ya se dijo, no solo se encuentra en esta comunidad de Oaxaca, sino se ha ubicado a lo largo de todo el sureste de México, incluso hasta Guatemala. Este maíz tiene la capacidad de fijar el nitrógeno a través de bacterias que se fijan en el gel que crece en sus raíces adventicias. Este certificado se otorgó a una empresa estadounidense en 2016 y si bien, como ya se ha dicho, esta es una información confidencial, el hecho de que esta empresa publicara un artículo en una revista científica nos da la oportunidad de hablar de ello abiertamente. En estos años también se formó un grupo intersecretarial constituido por 22 dependencias que trabajaron en la elaboración de un reglamento autónomo. Este reglamento no logró ser publicado y también en esas épocas la senadora Ninfa Salinas presentó una iniciativa de ley de biodiversidad que fue ampliamente rechazada. Paralelamente, la Semarnat de aquel entonces, mediante un financiamiento con el Fondo Mundial de Medio Ambiente, gestionó un proyecto para el fortalecimiento de capacidades nacionales. Este se impulsó desde 2016 y recientemente llegó a su fin. A partir del gobierno de la Cuarta Transformación, se ha recuperado el grupo de trabajo intersecretarial, con el cual se ha avanzado en varios temas. Por una parte, se han revisado las solicitudes que se han presentado ante el punto focal y se han revisado las competencias de cada institución que conforma este grupo de trabajo. Se ha trabajado en mecanismos para regular el trabajo del mismo y finalmente se elaboraron los criterios jurídicos necesarios para una cabal implementación del protocolo de Nagoya con base en los principios de soberanía de la nación sobre los recursos naturales y la protección del patrimonio biocultural establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Considerando entonces los siguientes criterios jurídicos que fueron analizados y consensados en el grupo de
de trabajo interinstitucional, me permito leerlos. Estos son, número 1, el ejercicio de los derechos soberanos sobre los recursos genéticos es exclusivo del Estado. Nada de lo contenido en estos criterios deberá interpretarse en el sentido que menoscabe los derechos existentes de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas en su territorio. 2. Las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos humanos y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la aplicación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los beneficios que deriven de su utilización. 3. Los derechos humanos y bioculturales de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas deben de protegerse de manera especial en la implementación del Protocolo de Nagoya. Cabe señalar que si bien los derechos bioculturales no se encuentran en alguna legislación, a sugerencia de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad, se tomó en cuenta una sentencia de la Corte Constitucional para incluir este concepto. Asimismo, cabe destacar que cada uno de estos criterios está ligado a principios constitucionales y legislativos. Número 4. El acceso a los recursos genéticos en el ámbito del Protocolo de Nagoya incluye el acceso para fines de investigación científica y fines comerciales, considerando la colecta al recurso genético como primer paso al acceso. 5. Tratándose de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, se deberá obtener su consentimiento, garantizando medidas de protección de su conocimiento y de la información de las secuencias digitales de sus recursos genéticos y las que deriven de estas, así como su participación justa y equitativa de los beneficios, considerando que las secuencias digitales tienen el mismo valor que el recurso físico. 6. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tienen derecho a la consulta y al consentimiento fundamentado previo y a la consulta libre, previa e informada, de buena fe y culturalmente adecuada. El Estado no podrá autorizar la utilización de sus recursos genéticos ni de su conocimiento tradicional asociado sin respetar su derecho. 7. Los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas tienen derecho a la protección de sus conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y a obtener la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la implementación del Protocolo de Nagoya bajo condiciones mutuamente acordadas. Y finalmente, 8, los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y locales tienen derecho a las condiciones mutuamente acordadas para el acceso a los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados, los cuales están relacionados con el consentimiento fundamentado previo y la distribución de beneficios. El Estado otorgará el consentimiento fundamentado previo, garantizando que las condiciones mutuamente acordadas sean libres de dolo y mala fe, respeten y no se violen los derechos de los pueblos indígenas y no se ponga en riesgo la integridad de los recursos genéticos, ni se permita la apropiación del conocimiento asociado. Con base en estos criterios jurídicos que, como señalé, están anclados en nuestra Constitución y nuestro marco legal, se determina la siguiente política para la implementación del Protocolo de Nagoya. El gobierno de la Cuarta Transformación tiene como uno de sus objetivos centrales la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales. En la aplicación del Protocolo de Nagoya, los esfuerzos están enfocados en salvaguardar los recursos genéticos y el conocimiento asociado como elementos del patrimonio biocultural de México. Se impulsará el reconocimiento y el consenso sobre los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas y locales. Dado el impacto social, económico y ambiental del acceso a los recursos genéticos y del conocimiento tradicional asociado, se buscarán mecanismos jurídicos y administrativos que aseguren que los beneficios monetarios y no monetarios derivados de su
utilización se traduzcan en el bienestar de la población local, en la conservación de la biodiversidad y del patrimonio biocultural. El Estado protegerá y garantizará la participación de los pueblos indígenas, las comunidades afromexicanas y locales, organizaciones civiles, del sector académico y en general del pueblo de México en esta labor. El primer paso será proporcionar toda la información disponible sobre los alcances y retos que conlleve el acceso a los recursos genéticos y al conocimiento asociado, así como la participación de beneficios derivados de su utilización para generar un debate nacional sobre la materia. México, como un país proveedor y custodio de diversas secuencias digitales, impulsará una clara posición que permita considerar a estas como recurso genético físico, con el mismo valor y que debe ser incluido en el tema en las discusiones del CDB. Asimismo, impulsará acciones que permitan dar trazabilidad del origen de las secuencias digitales en el ámbito nacional e internacional. Será fundamental generar nuevos esquemas de atención en torno a la propiedad intelectual y al registro de patentes a nivel nacional y esquemas para la protección del conocimiento tradicional asociado. Finalmente, es necesaria la coordinación de las políticas de bioseguridad de organismos genéticamente modificados y de acceso a recursos genéticos en México, a través de la integración de acciones de los puntos focales en la materia, lo cual se traduce en una coordinación estrecha con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en especial con la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados. Esta es la política que en los próximos meses se impulsará desde esta Secretaría. Muchísimas gracias y, como ya decía, pues las preguntas que ustedes gusten poner en el chat o los comentarios, los procuraremos ir atendiendo en alguna forma que encontraremos de entrar en comunicación con las cerca de 500 personas, más de 500 personas que en su momento se contactaron a través de esta conferencia. Finalmente, y para finalizar este evento de celebración, queremos darle la palabra al doctor Carlos Lamotte Zavaleta, que hará algunos comentarios y cerrará este evento. Muchísimas gracias. Estimadas todas, estimados todos, he seguido con mucho interés la semblanza y la exposición de la doctora Vandana Shiva, una distinguida mujer de las ciencias físicas, filósofa, ecologista y escritora, a quien agradezco su disposición para participar de manera virtual en esta conferencia, donde se ha reflexionado en torno a la importancia de la biodiversidad, el patrimonio biocultural, el empoderamiento de las mujeres, el diálogo de saberes y la soberanía alimentaria. En la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana, estas propuestas de la doctora Vandana Shiva, producto de su vasta experiencia en la defensa de los recursos naturales, en el trabajo organizativo con productores locales, particularmente con mujeres, encuentran un espacio fecundo en dos entidades académicas: el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad, CEYABIO, ubicado en Acayucan, y la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Las Selvas, ubicada en Guazuntlán, en la Sierra de Sotiapan. La primera fue creada a fines de 2019 con el objetivo de realizar investigación interdisciplinaria para generar conocimientos que coadyuven en la conservación y mejoramiento de la agrobiodiversidad adaptada a las condiciones culturales y ecológicas del sur de Veracruz. La segunda, que inició sus actividades en 2005, ha contribuido con su programa educativo
gestión intercultural para el desarrollo, a visibilizar los saberes y haceres de los pueblos originarios, cuya presencia convierte a nuestra región en la más pluriétnica y pluricultural del estado de Veracruz. Finalmente, celebro que en el marco de un convenio firmado a principios de este año por la Universidad Veracruzana a través del CELLAVIO con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para salvaguardar la biodiversidad de la microrregión de la Sierra de Santa Marta, se realiza esta conferencia a cargo de la doctora Vandana Shiva, con la participación de la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, del doctor Arturo Argueta Villamar, subsecretario de la Semarnat, y de la doctora Adelita San Vicente Tello, directora sector primario y recursos naturales de la misma secretaría, a quienes agradezco su presencia a través de las plataformas digitales. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Muchísimas gracias, doctor. Estamos finalizando, tal vez un poquito antes, pero bueno, nos da mucho gusto porque sabemos que todo el mundo tiene muchos compromisos. Creo que hemos planteado los puntos centrales, tanto a nivel internacional como en este convenio de diversidad biológica, en este protocolo de Nagoya que hoy nos ocupa y en esta situación tan particular que tiene nuestro país. Vamos a estar muy pendientes, como yo ya decía, del seguimiento de los comentarios que nos han hecho, perdón, a través del chat. Si nos pueden hacer favor de poner sus datos, su correo electrónico, procuraremos tener un contacto con ustedes porque, como hemos dicho en esta política, uno de los principios básicos de esta secretaría, perdón, que como ha dicho hoy Vandana, somos el sistema inmune de este país. Vamos a buscar difundir toda la información que tenemos, que podemos poner a su alcance para empezar a tener este debate. He leído en alguno de los comentarios que se dice que el tema del maíz debería ser un tema de seguridad nacional. Así lo ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador al emitir el decreto del 31 de diciembre de 2020, donde estableció no solo la eliminación gradual del glifosato, sino también la eliminación y la revocación de todos los permisos de siembra y de autorización, es decir, de importación de maíz transgénico. Esto tiene un plazo hasta el 2024, lo cual requiere del concurso de todas y todos, porque por una parte tenemos que encontrar las alternativas para el uso de este herbicida, que sabemos que existe apenas hace 50 años, cuando la agricultura, como ya se ha dicho, tiene un horizonte de más de 8,000 y hasta 10,000 años. Entonces, por supuesto, las y los campesinos han sembrado sin estos agroquímicos. Y por otra parte, la siembra de maíz transgénico que estaba suspendida en México por una medida cautelar jurídica, pero hoy se establece por decreto presidencial, nos lleva a una amplia agenda. Asimismo, la revocación de autorizaciones, pues tenemos que lograr otra forma de suplir lo que hoy sabemos, esta dependencia alimentaria que aún tenemos. Bien pueda ser con la producción nacional, bien pueda ser importando maíz de otra calidad. Tenemos ante nosotros, gracias a este decreto, una amplia agenda, tanto para tener alimentos sanos, nutritivos, suficientes y de calidad como establece la Constitución, como para lograr que nuestra planta sagrada, hoy el cultivo más relevante a nivel mundial, se proteja
como en nuestro país, centro de origen junto con Mesoamérica, como el reservorio genético que es para el mundo y sobre todo, y esta es la preocupación central del presidente y de la secretaria Albores, del maíz como nuestro alimento básico y uno de los regalos de México al mundo. Sin más, quiero darle la palabra al doctor Arturo Argueta para cerrar este evento y darlo por concluido. Muchas gracias. Gracias, Adelita. Felicitaciones amplísimas, muchos agradecimientos de parte de todas las personas que estuvieron conectadas a la conferencia, a Vandana Shiva, porque definitivamente nos propició un alimento para la conciencia y la acción, tanto en el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, pero también las universidades, como la Universidad Veracruzana, con todo este proyecto que está en marcha, y muchos otros centros de investigación que están justamente trabajando a favor del reconocimiento de los saberes, las prácticas, los pensares y los sentires de los pueblos originarios, campesinos, artesanos, pastores, pescadores de todo el país y en América Latina también. Por supuesto, muchas gracias a todos los colectivos, asociaciones que están trabajando en las ferias de semillas, en las ferias de biodiversidad, en el trabajo cotidiano del mantenimiento de la biodiversidad y la agrobiodiversidad en nuestro país. Como ya se dijo, hay una política pública muy definida en la defensa de los recursos ancestrales que han propiciado la alimentación en México y en el mundo, a favor de quienes son los propietarios intelectuales colectivos de esos recursos y esos saberes. El proyecto que hoy se inicia, que está en marcha, de hecho, pero que muy pronto tendrá una amplitud mayor en todo el territorio nacional, justamente lo que se trata es de llevar este mensaje que señaló Adelita San Vicente hace un rato, a todos los rincones del país. No solo es el maíz solotón, son las 62 razas y una enorme variedad de razas, razas y variedades de raza que son importantísimos de proteger porque son producto de procesos de domesticación y diversificación ancestrales. Como bien dijo Vandana Shiva, el mover un gen de uno de estos seres vivos no debe hacer propietario a nadie del ser vivo en sí. Entonces, eso lo tenemos muy claro como política pública en el gobierno de la Cuarta Transformación. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por sus contribuciones, por sus esfuerzos, por acompañarnos y seguiremos en nuevos eventos. Por favor, continuemos en comunicación, en diálogo de saberes, porque es un proyecto nacional de enorme importancia y sin duda también de enorme proyección internacional. Como bien dijo Vandana Shiva, México en este momento es una luz, es un faro para muchos países en el mundo. Tenemos que profundizar ese faro y mantener viva la llama de la reflexión y la acción. Muchísimas gracias a todas y a todos y hasta pronto. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.